Dios te bendiga, Dios te guarde de manera muy especial. Voy a hablarte de lo que es el contexto bíblico y por qué debo de aplicarlo. El contexto bíblico es todo lo que rodea un texto bíblico. Mejor dicho, te ayuda a entender y a comprender por qué ese verso bíblico se escribió y te ayuda a entender un poquito más amplio lo que es la Santa Escritura. No solamente es leer el versículo bíblico, sino entenderlo dentro de la historia. Tenemos un ejemplo en este caso, de la historia de Esther, que es Esther capítulo 8, el cual habla básicamente de lo siguiente. Te voy a leer un verso bíblico para luego explicarte lo que es el contexto. Voy a leerte Esther capítulo 8, verso 4. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: Si place el rey, si he hallado gracia delante de él, y si le placiera ser acertado, y no sea agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Nos damos cuenta que esto se trata básicamente Esther intercediendo por el pueblo judío, porque Amán, un soldado con bastante poder, tenía la autoridad básicamente y demanda por el rey Asuero. ¿Quién era este rey Asuero? Era una de las personas más grandes de aquellos tiempos y era un rey bastante poderoso. Entonces, Amán básicamente dio un mandato de que el pueblo judío fuera destruido y exterminado, porque Amán odiaba a este pueblo judío y también a Mardoqueo, que no se humilló delante de él. Y eso es parte del contexto bíblico. También podemos ver varios tipos de contexto, que está el contexto inmediato. ¿A qué se refiere el contexto inmediato? El contexto inmediato es lo que está antes y después del versículo. Leímos el versículo 4, pero antes del versículo 4 está el verso 1, 2, 3, y hay que leer por eso el capítulo completo para tener claro en qué se basa y tener el contexto inmediato. Dice que si lees un versículo bíblico, puedes malinterpretarlo. Hay muchas malas interpretaciones y por eso surgen muchísimas religiones porque solamente se basan en un texto bíblico y creen que literalmente es así. También tenemos lo que es el contexto cultural. ¿Por qué es importante entender el contexto cultural? Porque ellas nos ayudan a entender un poquito mejor esa escritura. Por ejemplo, los judíos tenían costumbres, habían leyes, habían formas de hacer cosas. Fíjense que en el verso que leímos hablamos de que el rey Asuero le puso el cetro para Esther. Había una costumbre que el cetro solamente lo tenía, en este caso, el rey Asuero. Y al él hacer esto, básicamente significaba que te doy acceso, te doy el permiso para que tú hagas como tú quieras. Esto representaba, en este caso, este símbolo del cetro de oro. Por eso es importante entender el contexto cultural. También otra cosa, ninguna persona podía ir delante de un rey sin ningún permiso o algo escrito. Aquí vemos que Esther fue sin nada escrito y llegó delante del rey Asuero. Por eso es importante aprender el contexto cultural y aquí lo aplicamos con un ejemplo. También tenemos lo que es el contexto literario. Aquí se refiere si es una historia como tal, si es una poesía, si es, ¿verdad?, un libro poético, como el libro de Salmo y Proverbio, ¿verdad?, que en Salmos, si ustedes se pueden analizar, hay muchas canciones, hay muchos salmos que son de alabanza, de adoraciones. El Salmo 150 habla mucho de alabanza, Salmo capítulo 1 y varios salmos, señores, habla sobre esto, sobre a veces clamando al Señor oraciones y alabanza. Mientras que el libro de Isaías, que es un libro de profeta, el libro de Esther, que es un libro totalmente de historia. Por eso es importante comprender estos tipos de contexto y así te va a ayudar a ti a comprender mejor las Santas Escrituras. Hay muchas personas que están equivocadas porque a veces leen un verso bíblico y creen que literalmente es así. Es importante entender cuándo algo es literal, cuando algo es figurado. Por ejemplo, tenemos el libro de Apocalipsis y este libro es muy figurativo. No es todo lo que está en Apocalipsis, no es el literal. Todo lo que está en la Biblia no es literal. A veces habla de forma simbólica. Es importante que tú entiendas esto. Si tú quieres comprender y entender un poquito más las escrituras,
te voy a recomendar este video que habla sobre la hermenéutica. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Feli Lora estuvo por aquí con ustedes.